Un informe oficial dado a conocer esta mañana por la Dirección de Estadísticas y Censos señala que 1.880.000 niños y adolescentes de entre 5 a 17 años están realizando alguna actividad económica rentable en esas edades y que de esta cantidad 390.000 realizan actividades que son peligrosas para sus vidas. Lo que estamos hablando de maltrato y explotación infantil. De que el trabajo en calle representa un porcentaje muy inferior a lo que es, estamos hablando de 18.448, siendo que en chacra, campo, granja, pasa a 122.047 niños. Es decir, evidentemente debemos actuar con más énfasis en el trabajo rural. En ese mismo sentido, la Secretaría ha dispuesto a partir de este año la descentralización, que es muy importante como puntapié inicial de la creación del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que está en el Código pero que hasta hoy día no se implementa y que tiene que tener presupuestos